Un feliz No día, un sé feliz si sábado para todos. Buenos días. Ok. Bueno, deseándoles un feliz sábado a todos. Que la paz de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes en sus hogares amén. y que con corazón dispuesto vayamos a nuestro Señor a aprender y a recibir el mensaje esta mañana, los diferentes mensajes. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dirija en este estudio de los salmos que seguimos haciendo con su bendición. Oremos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea, Señor, que nos has concedido el don de la vida, porque en tu mano está la vida de cada uno de nosotros. Nos levantamos de la cama, Señor, porque tú lo permitiste. Gracias al Padre Celestial. Bendito sea su santo nombre que nos ha reunido aquí en derredor del Señor Jesús. Y bendito sea el Santo Espíritu de Dios que nos convence justicia, juicio y pecado. A ti, oh Jesús bendito, te alabamos, a ti, Padre Celestial, y al Santo Espíritu, Vaya, rogándote, por favor, que nos ayudes a concentrarnos, que nos des tu bendición para el estudio del Salmo que tú nos has concedido. Jesucristo bendito, que pongas en nosotros palabras, pongas en nosotros, Señor, frases o preguntas, aportes, todo lo que tú tengas a bien, Señor, y podamos meditar en estas palabras, en tu santa palabra, que es alimento nutritivo para el alma, Señor. Que prepares, por favor, nuestro corazón, que recibamos los mensajes con mucho amor y podamos, Señor, llevarlos en nuestra vida práctica. Gracias, Señor Jesús, y en tus manos nos encomendamos. En tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos al Salmo donde quedamos, Salmo 68. Entonces vamos a leer 4 versículos más. Ya vamos a proyectar. Bueno, y como siempre, pues invitamos a meditar y a hacer sus aportes. Dice lo siguiente, vamos a leer 15 al 18. Dice lo siguiente: Monte de Dios es el monte de Basán. Monte de muchos picos es el monte de Basán. ¿Por qué miráis con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Los carros de Dios son miriadas, millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad, como en el Sinaí. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y ahora entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Bueno, acá hay mucho que hablar, entonces meditemos, miremos, de pronto, bueno, podemos aportar acá, obviamente el monte Bazán es como el, el monte clave aquí, el que está hablando, es como el lugar clave que está haciendo mención David o está recordando. ¿Qué es el monte Bazán? El monte Bazán es un lugar donde el pueblo de Israel tuvo una guerra. Allí en Deuteronomio 6, si no estoy mal, hay una guerra allí con un rey que no era, tenía modificación genética ese rey, no era humano 100%. Ese rey era un nefilim, lo dice la palabra, era un gigante. Él dormía en una cama de hierro que medía un poco más de 4 metros o casi 4 metros, algo así. Eh, y ese rey era el rey de Basán, se llamaba Og, O-G, así nomás. Y ese rey era clave, digamos, destruir a toda esa región con todos esos habitantes. Eran habitantes modificados genéticamente. Y allí Og, ese rey de Basán, salió para pelear con el pueblo de Israel. ¿Ok? Y eso está en Deuteronomio 3.
Entonces, yo creo que le damos un poquito de ese Deuteronomio 3, ¿no? Como para tener el contexto de qué fue lo que sucedió en Basán. Así vamos a entenderlo, ¿no? Entonces, vamos allí un segundito, yo hago esto de Deuteronomio 3. Vamos acá a usar otra Biblia. Otra ventana, quiero decir, de la misma Biblia de las Américas. Aquí, miren, ¿sí ven? Entonces vamos a leer ese pedacito para tener como el contexto y poder también sacar allí el mensaje que el Señor desea para hoy. Esto lo está escribiendo Moisés y eso lo está escribiendo después de que terminan los años en el desierto. ¿Ok? Pasan ya el tiempo de castigo del Señor sobre el pueblo de Israel, esos 40 años, justo apenas terminan. Entonces, esa es como podríamos decir, la primera batalla o una de las primeras batallas, ¿ok? Después de que terminan los años en el desierto. Y este rey entonces dice acá, volvimos, ¿por qué? Porque estaba en el desierto dando vueltas y volvieron al punto donde quedaron. Volvimos pues y subimos por el camino de Basán. Y Og, rey de Basán, nos salió al encuentro con todo su pueblo para pelear en Edrei. Pero el Señor me dijo, no le tengas miedo, porque en tu mano yo lo he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra, y harás con él tal como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Esta es la segunda batalla. Así que el Señor nuestro Dios entregó también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo en nuestra mano, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Entendemos, la orden era exterminar todo. Y tomamos en aquel entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomáramos, 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con altas murallas, puertas y barras, aparte de muchos otros pueblos sin murallas. Los destruimos totalmente, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, exterminando a todos los hombres, mujeres y niños de cada ciudad. Pero tomamos como nuestro botín todos los animales y los despojos de las ciudades. Eso era lo único que podían tomar. Así tomamos entonces la tierra de mano de los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos lo llaman Senir, es la misma población. Todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og de Basán, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Ahí está, en hebreo Nefilim. Su cama era una cama de hierro, está en Rabá de los hijos de Amón. Tenía 9 codos, 4 metros y medio, 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Entonces de ahí podemos inferir que la altura de este gigante era de unos más de 4 metros de altura. Y era, dice acá, el último que quedaba. Ustedes se acuerdan que Israel quedó en este punto. Realmente fue por esto que lo enviaron al desierto. Porque enviaron 2 espías y de los 2 espías, 10 llegaron con un informe desalentador y dijeron, esos hombres son muy altos, nosotros parecemos como langostas delante de ellos. Sí, la ciudad es muy buena, la región es muy buena, pero no vamos a poder con ellos. Y solamente 2 hombres que fueron fieles con la fe de Jesús fue Josué, hijo de Nun, y Caleb. ¿Ok? Josué y Caleb. Y 40 años después, como ese ciclo no se cerró, ¿cierto? Esa batalla no se peleó, entonces viene esta otra generación y va a tener que pelear esta batalla y Dios les entrega a estos gigantes, a Esbón y a Og. Esto es lo que está recordando David allá en el Salmo 68. Entonces, si volvemos al Salmo, vamos a encontrar que era Dios que estaba allí, Dios quien pelea las batallas, ¿no? Y siempre, yo no me acuerdo a quién le oí algo,
la siguiente frase, que me pareció muy interesante. Antes de ganar una batalla aquí en la tierra, hay que ganar la batalla espiritual. Siempre hay una batalla espiritual detrás y esa es la primera que hay que ganar antes de que tú salgas adelante aquí en esta tierra, sea con lo que sea, un problema de salud, un problema financiero, un problema de trabajo, un problema lo que sea, siempre hay una batalla espiritual. Y ese hombre decía, hay que ganar primero esa batalla espiritual para que puedas ganar o puedas ya desbloquearte aquí en tus asuntos en la tierra. Y bueno, me pareció muy interesante. Es el Monte Bazán. No sé si quieren mencionar algo, aportar, preguntar. Noten que se habla de los carros de Dios, porque es que el ejército que peleó contra todas esas, esa gente está endemoniada, ¿sí? Entonces fueron los ángeles de Dios con Jesucristo y, y se anotó que Dios tiene carros. Claro, Elías fue llevado en un carro, así lo ponen, ¿no? ¿Cómo será? No sé, dice Elías, en el caso de Elías se cuenta que eran carros, un carro de fuego se lo llevó. Y luego acá dice que esos carros son miríadas y millares, imagino es el ejército del Señor. Y desde ahí el Señor dirigió la batalla contra estos dos reyes en el monte de Basán. Me parece Bueno, interesante, perdón, que no, dale, dale. dale, listo. En el 16, desde el principio, me parece interesante que habla como en futuro, ¿no? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Sí, interesante. Mm. Bueno, yo Hermanos, quiero dar un aporte, no sé, de pronto voy a decir algo loco, pero pues lo voy a decir, no lo siento. Y me llama la atención, es que aquí este salmo también era profético y se cumplió cuando Jesús resucitó. ¿Y dónde lo veo? Cuando dice, el Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. Tú has ascendido a lo alto, sobre todo en el 18. Has llevado en cautividad a tus cautivos. Has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Entonces, a mí me llama la atención que ahí llama como cuando el Señor ascendió y se llevó, llamémoslo así, como unos cautivos que fueron las primicias, se las llevó. Y sobre todo que es que aquí en los versículos anteriores hablan de una batalla. Y esa batalla, cuando uno lee el deseado de toda la gente, la hermana Helen White también dice que se desarrolló una gran batalla cuando, llamemos, el Señor resucita, el Señor se levanta a ir por los que, digamos, cuando Él muere, las tumbas se abren y eso era una señal de quienes debía Él ir a recoger, como los que habían resucitado y eran las primicias que Él se debía llevar. Ahí hay una lucha entre que no querían que Jesús resucitara, entre que no quería que se llevaran también los, llamemos estos cautivos o estas primicias y se presentaran ante el cielo. Entonces era necesario, como sucedía, me acuerdo tanto que yo escuché en su momento al pastor Gambetta, que él habla que él leyó sobre la historia de las tradiciones judías, cómo era que se guardaba, digamos, la Pascua, y entre esos el terreno se decidía antes para que el día que se presentara la primicia, antes ni siquiera era el sábado, el día que se presentara la primicia, ellos debían presentarla a las 9 de la mañana. Entonces uno llega y dice, por eso el Señor resucita muy temprano, en la mañana, va y recoge lo suyo, hay una batalla, porque pues eso es dentro de lo que yo había estudiado también de Apocalipsis 12, yo registraba esa una batalla que hubo, que el enemigo no quería ni que el Señor resucitara y tampoco llevara las primicias. Entonces, yo sé de lo que estás diciendo, pero yo alcanzo como a vislumbrar acá un poco, sobre todo en el 18, como esa parte de algo profético. Así es, porque este es el versículo que usa la hermana White cuando el Señor Jesús se lleva las primicias. Así es, lo está diciendo la hermana Alcira. Bueno, yo ese no lo tengo, hermano. ¿Dónde está eso? No recuerdo. Deseado a todas las gentes. Vea, no recuerdo eso. En el momento en que Jesús se lleva las primicias ahí, ella usa ese versículo mismo. Has llevado Y en cautividad a tus cautivos. ¿Y sabe qué me llama la atención también? Que cuando el Señor dice,
en el versículo 17 dice, el Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. O sea, la majestuosidad que se representó en el Sinaí, mostrando su poderío de cómo el hombre no podía obedecer la ley, el Señor aquí hace un paralelo muy similar a este monte que era tan alto. Y también estaba mirando la historia, dice que ahí era donde llevaban los ganados, donde era muy fructífero, ¿no? Entonces hace esa comparación fructífero con lo del Sinaí versus con lo que pasa en Basán. Entonces, pues fueron las primeras primicias, ¿no? Otra cosa a destacar, la región de Basán fue donde Jesús alimentó a los 5.000, donde se multiplicaron los 2 panes y los 3 peces. O al revés, siempre no, son 2 panes y 3 peces. Sí. Allí fue, en la región de Basán, Imagínate. que él hace ese gran milagro. Fue al Y otro lado. también Basán aparece en 2 salmos, Salmo 22, que es mesiánico, y Salmo 68. Sí, Salmo Hermano, 22 también. yo, Sí. no, pero el anterior. Ya, es que estaba buscando el Salmo 22, que nombró la hermana decir aquí. Es que ahí habla Ah, como toros de Basán. Exacto. eso, en el 22:12, donde muchos toros me han rodeado, dice, toros fuertes de Basán me han cercado. Imagino, Y ahí, Tommy, ahí está relacionado con lo que tú estabas diciendo, de que cuando el Salmo 22 habla de los toros, cuando el Señor nombra bestias, son también demonios, pero también son pueblos. Y entonces realmente en esa crucifixión el Señor estaba solo, estaba rodeado, digamos, de demonios, como la hermana Helen White habla, digamos, tomando el control de las mentes humanas, ¿no? No convertidas. claro. Sí, así como tomó el control estos reyes antiguos de Esbón y Og, de Basán. Bueno, ahora sí, hermana Doris, siga usted. Buenos días para todos y todas. No, lo que pasa es que cuando yo empiezo a leer y dice el 15, monte de Dios, es el monte de Basán. Luego lo describe, ¿no? Monte de muchos picos, es el monte de Basán. Pero me llama la atención el 16, dice, ¿por qué miráis con envidia, oh monte de muchos picos, al monte de Dios que ha deseado para morada suya? O sea, a mí me da a entender, por lo que yo leo acá, que ese monte, que a pesar que también es de Dios, porque yo pensé que ese no era un monte de Dios, pero sí dice, también es monte del Señor. Es como mirando también el monte donde Dios, digámoslo así, el cielo, en su trono, pareciera que tuviera envidia el lugar donde está también el Señor. Yo decía, pero yo no entiendo por qué si son de Dios ambos, este monte mira con envidia, digamos, el trono del Señor. Eso era lo que yo quería como preguntar. ¿Puedo dar un aporte de lo que dice Doris? Es una locura, Sí, pero lo sí. voy a decir. Acuerden que en el monte de Sión se da la ley y la ley en piedra. ¿Y ese qué pacto es? El Sinaí. ¿Y cómo se llama? ¿El pacto qué? Pacto antiguo. Muy bien. Y entonces aquí, al sentir envidia, estaríamos hablando de los cuales, por eso le digo que esto es profético, de los cuales vendría el evangelio para aquellos que no pertenecían y venían de Sinaí. ¿De quién? Del Israel literal. Y eso también se encuentra en Romanos 11, si no me equivoco, sobre los dos, también Jeremías, los 2 palos, los 2 pueblos. Y porque es que ambos montes son de Dios, ¿cierto? Y ambos pertenecen a Él, pero el Y uno los siente 2 envidia por pueblos Él. son de Dios. Sí, Los 2 pactos también son de Dios. Sin embargo, Dios respaldó el antiguo pacto. ¿Sí? Pero está mejor el nuevo pacto porque está hecho a las mejores promesas que están en Cristo Jesús. sí. El monte Sinaí está al sur, monte de Basán está al norte. Ahí están las dos ubicaciones, ¿no? De las tribus del norte, las tribus del sur, Israel y Judá. Y de ahí viene lo que había explicado hace mucho tiempo de los 2 palos. Ujú.
y por eso quedaba Judá. Pero realmente los dos palos, por eso están en Romanos 11, se tienen que dar a la final. Por eso yo digo, este salmo es profético. Sí. Bien. Un comentario adicional. Entonces vamos a cantar. Vamos a cantar La Mañana Gloriosa. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Bien. Vamos a continuar el Salmo 68. Vamos con otra porción. 4 versículos más. Atención. Dice lo siguiente. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar, para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Bueno, pensamientos. Yo quiero leerle algo, Tommy, antes de seguir en esto, de lo que decía en Romanos 11 referente a lo que Doris hablaba, digamos, de la envidia, ¿no? De los celos. Entonces, aquí en Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Entonces, ahí vemos los dos montes, ya es lo que veo. ¿Para provocarlos a qué? A celos. Entonces ahí está, que era lo que provocaba como la envidia, pero ese monte, ¿por qué? Si nosotros éramos este monte, pero el Señor nos habló acá en el Sinaí, llamémoslo así. Bien. Bueno, otra lectura más volvamos a leer eso. Dice lo siguiente, bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar, para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Bien, comentarios, preguntas. A mí me da la impresión de que es como ya ese juicio final, hermano. Pues siento que es como así, ¿no? Cuando ya el Señor dé a cada uno lo que hemos merecido prácticamente. Siento que tiene que ver como con ese juicio.
Sí, es como profético. Y démonos cuenta cómo el Señor ha venido de salvación en salvación, ¿sí? Librando a su pueblo de tantos enemigos, de tantos dioses, de tanta incredulidad que hay. Y aún sigue siendo nuestro Dios de salvación, porque cuántas veces hemos estado a punto de morir y Él nos libra de la muerte, ¿sí? Ahí vemos que nuestro Dios es misericordioso y vale la pena estar de parte de Dios y de la verdad, de toda su palabra. Le hago una pregunta, Tommy. ¿Esto está bajo el contexto de una guerra que tuvo David? ¿De alguna batalla? No, no que yo sepa. No, eso no parece. Me llama mucho la atención para que analicemos un poco, sobre todo el Salmo, el versículo 22-23 que dice, dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar, para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga porción de tus enemigos. Si estamos hablando que también de Basán vendría siendo el otro pueblo, ¿por qué está hablando ahí el Señor así? Buena pregunta. No sé. Yo estaba pensando en, bueno, es que se acá habla de las profundidades del mar, pues eso a nivel espiritual, esto es el Demonios. abismo. Sí, Son demonios, el abismo. Y como que esos demonios de la antigüedad, como que los va a volver a sacar el Señor, pero Sí, para darles ya, pero ojo porque aquí los demonios no comparten con nosotros la sangre, ¿no? Entonces, sí, y también tiene otra parte, ¿no? Porque está hablando de sangre y los que tenemos sangre somos los de nosotros, o sea, los humanos. sí, se Hermanos, los aplaste en sangre. serán los que traspasaron, los que llegaron hermanos, se a me, mucho Los que se límite. dejaron usar por Satanás. Sí, y demasiado, llegaban demasiado lejos. y cuando habla que dice al final, que dice que el Señor los recogerá de todos los 4 puntos de la tierra, del mar, de las cenizas. ¿No tiene que ver eso también con los escogidos del Señor donde hayan quedado, que Él los recogerá? Porque Basán viene son demonios, o sea, vienes. No, no veo eso ahí. Eso es para aplastarlos, para hacer juicio. Eso es juicio. Y dice, y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. ¿A qué se referirá ahí? ¿Y a quién le está hablando el Señor? ¿A Satanás? Posiblemente, ¿verdad? Sí, pareciera. Porque uno mira, esto también uno lo ha escuchado, cuando dice, ciertamente en el 21, Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Eso pienso que ahí lo está hablando como al humano, ¿verdad? Es como literal, de los juicios que van a venir. Pero estos dos últimos, al parecer, hay como algo mezclado entre el humano y los demonios. Sí, sí, definitivamente. Y sobre todo, mira lo que dice en el 20, Dios es para nosotros un Dios de salvación. Y a Dios el Señor pertenece el librar ¿de qué? De la La muerte. muerte. Entonces ahí está hablando ya al final de toda esta historia. Entonces por eso Claro. ya como que, digamos, ahí habla la paga tanto del humano como de los demonios, ¿no? O sea, Sí. Enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios. Que estas es como las promesas para el pueblo de Dios y luego del 21 adelante es el juicio para los enemigos de Dios. A nivel humano y pero Tommy y hermano, aquí hay algo raro. Dice, mire, de Basán los haré volver. Y Bazán, como lo estaba ahorita diciendo el hermano también, era como un monte, una montaña. Entonces, como que está hablando de otro tipo de persona y cuando dice los hará volver de las profundidades del mar, está hablando como de otro, ¿cierto? sí, pues bueno, sí, humanos y demonios. Es que Y imagínate que tú ves ahí, perdóname, yo solo termino eso, hay punto y coma.
Entonces, mire lo que dice. De Basán los haré volver, punto y coma. Entonces, es como que hay otro escenario acá. Los haré volver de las profundidades del mar, punto y coma. Yo sé que eso lo agregaron, pero esto no es coincidencial. Sí, la palabra los es agregada con parable sentido en español, pero al quitársela, claro, quedan como dos frases relacionadas, pero independientes una a la otra, ¿no? Como que hace referencia a uno y acá abajo hace referencia a otro grupo. O sea que son dos grupos diferentes y por eso aquí en el 23 dice, para que tus pies, yo creería, no sé hermanos ustedes al ir leyendo, para que tus pies o tu pie los aplaste. ¿Estaría hablando de qué grupo? ¿Del grupo de Basán? Hermano, a mí se me viene a la mente cuando el Señor esparcía a su pueblo porque se portaba mal, pero en medio de su misericordia Él decía, los haré volver, nuevamente los haré volver. Y ahí era cuando Él extendía su mano protectora, los volvía a poner en su sitio. Entonces cuando dice que de Basán los haré volver, en la parte espiritual yo no sé aquí a quién se refiere, si es a su pueblo que está perdido también, y hará que aplaste a los enemigos, digamos, como de su pueblo, como si al hacer volver su pueblo, los enemigos el Señor los aplastaría para que, digamos, lo dejara en paz, por decirlo así. Casi siempre se refiere cuando él dice los haré volver es porque ha extendido ya su misericordia. Ven, yo digo que aquí dice, es que da autoridad. ¿A quién le da esa autoridad? Porque es que el Señor está diciendo, para que tu pie lo aplaste. Aquí está hablando de a alguien, pero le digo yo, ¿ese alguien es de Basán? ¿Y quiénes son los de Basán? Y cuando uno va a Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y es por eso es que acá dice, dijo el Señor. Entonces, hay dos grupos ahí también. Entonces mi pregunta, ¿a quién representan los que hará devolver de Basán? ¿Quiénes son esos? Por eso le vuelvo y les pregunto, le contesto con la siguiente pregunta, para que tu pie lo aplaste. ¿A quién le están diciendo ahí? Y dice en sangre. Quiere decir que entonces que los que vienen de Basán y los que salen de las profundidades del mar serán aplastados por el Señor. Digamos, serán enemigos de Dios, como se nota ahí. Ambos grupos deben No, ser, ¿no? yo no lo veo así, Doris. Yo veo que hay un grupo que se le va a dar esa autoridad para que lo pueda aplastar, como Dios lo dejó en la profecía Génesis 3:15. Una vez esté ese grupo listo, que son los clones de Cristo, tendrán esa autoridad de terminar, para honra y gloria de Dios, esta historia de 6.000 años de pecado. Pero entonces yo no entiendo cuando dice para que tu piel lo aplaste. Bueno, si allá está hablando en singular, si fueran los dos grupos diría para que tu pie los aplaste. No, yo lo entiendo como si fuera un solo grupo al que él va a aplastar. La verdad yo no entiendo ahí. No, porque si tú lees, de Basán los haré volver. Hay un grupo que está en Basán, en el monte, Sí, sí. ¿sí? Ese es uno. Los haré volver de las, eso es otra cosa, como decía Tommy, quitémoslos. Haré volver de las profundidades de quién? Del mar. Del Hay mar. punto y coma, son dos cosas. Alguien está en el fondo del mar, o sea, fondo del mar, como decía Tommy, esos son demonios. Son personas guiadas por demonios, totalmente tomadas por demonios. Porque el demonio no puede entrar así directamente a salvedad de usar un ser humano y podernos tocar. Sí puede usarlo, pero siempre y cuando haya ciertas cosas, pero ellos ya a través de los años que han pasado no tienen el mismo poder. Y siempre, si ustedes miran cuando Jesús vino, en el deseado toda la gente dice que llegó en el momento crucial cuando Satanás había tomado posesión de los cuerpos humanos. O sea, ya había posesiones, o sea, ya estaba la degradación
a un punto tal. Eso va a llegar al final y está sucediendo actualmente. Entonces, Sí. por eso le digo yo, ese es un grupo y este es otro. Entonces, aquí le da autoridad, dice, le está diciendo, para que tu pie los aplaste ¿en quién? En sangre. Pero ¿a O quién le sea, está los que diciendo vienen, ahí? o sea que los que vienen de Basán son los que van a aplastar los que están en el mar. Es mi pregunta. Pareciera que fuera así. Esos de Basán aplastarían a los que, o sea, sí, con gran autoridad y parte del Señor van a triunfar sobre esos demonios. Pareciera así. Pareciera, ¿verdad? Este es el Salmo 68 y para eso uno tiene que devolverse al comienzo. Y dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, ahí está hablando ¿qué? Juicio. Mas los justos, dicen el 3, se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán alegría. Y en el 7 dice, oh Dios, cuando tú saliste de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, se destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Y aquí está hablando del Sinaí. Entonces fíjese que esto es profético, pero también está haciendo monta un contexto del Sinaí, qué fue lo que sucedió. Y luego aparece otro monte. Y qué curioso Basán. que los montes, uno está en el norte y otro en el sur, y dice tome las tribus del norte y las tribus del sur. Y perdónenme, pero yo les digo algo, bajo ese contexto, ese era el pueblo de Dios, los que se ubicaban en el norte y en el sur. Hoy, ¿dónde está el pueblo? Como hablaba Doris, los 4 ángulos de la tierra. Los hará volver. Bueno, Sí, así se entiende más, sí, de verdad que sí. recuerden que acá estamos en tiempo real, esto no es un sermón preparado, ni que es que en la semana nos pusimos a preparar o no, No es estamos estudiando. exacto, estamos estudiando en tiempo real y así, pues el que no está familiarizado con la forma de estudio, así se estudia la Biblia. Y no tenemos todas las respuestas, es el Señor el que va guiando y a cada uno le va poniendo algo y así va saliendo las respuestas o posibles respuestas. Mm, Esa es como la mecánica de este momento. Bueno, entonces si hay algo más. Yo pensaría que seguir meditando, cantar y a ver si de pronto ahí alguien da otro aporte. Pero sí es bueno a veces, hermanos, si estamos algo así, devolvernos y volver como tener una lectura como global y ahí el Señor va mostrando. Amén. Cantemos entonces. Bueno, vamos a cantar Danos el fuego. Danos el fuego que ardió en hombres tales cual Daniel, que en rudas pruebas lo guardó y lo mantuvo siempre fiel.
quisiera dar un aporte. Sí, Dale. si puedes, por favor, poner en el 68 el versículo 9. Sí, ya va. Ahí está. Bueno, yo voy el nuevo, pero acordémonos un poco de lo que se dijo el sábado pasado. Y ahí hablábamos que tú esparciste lluvia abundante. Estábamos hablando inclusive de qué lluvia estaba hablando ahí, qué sucedió en el Sinaí. Y a la final concluimos que era la lluvia temprana, ¿no? Que era lo que ellos llegarían hasta el Canaán y sería la lluvia tardía, lo que pasó en 1888. Hicimos como el paralelo ahí rapidito. Entonces, uno se puede dar cuenta que ahí venía, digamos, hablando del contexto de lo que Dios dio en el Sinaí, del pueblo que Dios llamó y los llevó al Sinaí para entregarle la ley. Les dio, por eso se manifiesta con poder y con gloria la lluvia temprana para los que pudieron recibirla, porque venían pronto la lluvia tardía para llegar al Cades Barnea, al llegar allá a la Canaán. Pero pues tampoco, como Tommy estaba hablando, pues se asustaron por los gigantes. ¿Y qué sucedió? Fueron devueltos al desierto, día por año. Entonces, porque el plan de Dios era solo en 40 días entregar ya la tierra y acabar ya eso. Ahí el Señor está haciendo ese contexto. Pero si yo sigo más adelante en el 15, que fue cuando arrancamos, creo que fue hoy, dice, monte de Dios es el monte de Basán. Entonces, si uno sigue leyendo esta historia, uno se da cuenta que a pesar de que el pueblo se asustó al llegar allá a Canaán, no fue capaz, se devolvieron, fueron devueltos al desierto por su falta de fe, incredulidad, ver esos gigantes. Sin embargo, el Señor está diciendo, pero también este monte es mío. Está diciendo, sin embargo, el pueblo, o sea, la humanidad es mía, hay pueblo mío en todo el mundo. Y no era exclusividad para Israel. Y es lo que Dios está mostrando acá. Era para todos. Que el pueblo no cumplió la misión a la cual el Señor le había entregado y se concentraron solo ellos, pero el Señor, esto es profético, estaba mostrando, pero de Basán, ese monte también es mío. Y por eso, bajo el contexto de lo que uno sigue leyendo, qué pasó con Israel, las tribus del norte, las tribus del sur, también representaba simbólicamente lo que iba a pasar con su pueblo a nivel mundial. En ese momento su pueblo, perdón, estaba concentrado entre las tribus del norte y las tribus del sur. Pero eso por eso era que les decía, Romanos 11 muestra que también el resto, los gentiles, usted y yo, también somos pueblo de Dios. Amén. Bien, entonces vamos a seguir con lo que bien quedamos acá. 24 al 27. Dice lo siguiente. Ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas tocando panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros del linaje de Israel. Allí va Benjamín, el más joven, dirigiéndonos, los príncipes de Judá con su grupo, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Bueno, estamos meditando. Es que yo tenía una pregunta del 23, del verso 23, no sé si está bien porque a mí, bueno, no sé de pronto si lo dijeron y no puse atención, pero quiénes eran los perros y quiénes eran los enemigos, ¿no? Porque cuando uno ve ahí la lengua de tus perros tenga la porción de sus enemigos, pues tanto los perros como los enemigos no vienen del Señor, ¿no? No pertenecen como a ese grupo. Entonces, lo que yo entiendo en la palabra por perros es los que vuelven a una condición de corrupción anterior, ¿no? Los que no andan en ese camino del Señor de justicia, y los enemigos pues serían los ángeles caídos, y los perros en ese entonces sería como, sí, ya los impíos, es lo que yo entiendo, no sé si está bien. ¿Qué opinan? Es que lo curioso es que también hay en el Salmo 22, dice,
16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis huesos y mis pies. Pero también ahí habíamos encontrado de los toros de Basán. O sea, ahora hay perros y toros. Un día me acuerdo que tuvimos una conversación, sí, de pronto Tommy se le ha olvidado, estuvimos hablando sobre, y creo que Jessy también estabas ahí, sobre los perros. Y hablábamos que Ujú. al parecer, hablábamos de los grupos que rodearon a Jesús en ese momento. Unos eran, se supone, los del pueblo de Dios, quienes lo crucificaron. Otros eran los romanos, pero no era el mismo grupo. Del mismo pueblo fue el que entregó a Jesús. ¿Te acuerdas? Sí, los perros son, digamos, los del pueblo de Dios apóstatas. Sí, que volvieron a su condición anterior de corrupción. Que están aliados Ujú. con Roma en ese entonces. Pero ahí el Señor, cuando uno lee ese Salmo 22, muestra los grupos que había, quienes rodearon al Señor. Entonces es curioso porque cuando uno sigue leyendo los salmos, ese mismo, llamemos patrón o nombre, se repite, ¿no? En algunos casos bajo otro contexto. Sí, Y fíjese que cuando dice referente a Basán, dice, y me han rodeado muchos toros, fuertes toros ¿de qué? De Basán, me han cercado. Y mire lo que dice, abrieron sobre mí su boca y como león rapaz rugiente. Esto ya era lo que en su momento hablábamos de que esto ya eran los romanos, o sea, tenían el poder, tenían el control. O sea que entiendo yo que tanto perros como toros son enemigos, ¿cierto? Que Sí, representan. pero el Señor los diferencia, Doris, porque es que el perro, uno ve la característica del perro, es muy lindo, muy amable, o sea, sí, pero ya toros son toros, o sea, ya uno sabe que esos son malos, pero entonces uno, digamos, lo de los perros, uno creería que dentro del pueblo pues no podría pasar eso, pero esos fueron los que entregaron a Jesús y proféticamente lo que sucedió sucederá también al final, ¿no? ok. Bueno, y de esta porción que desean destacar. Evidentemente hay unas tribus que se nombran acá, ¿no? Benjamín, Judá, Zabulón y Neftalí. Sería bueno, Tommy, pues así sea que uno no avance, pero sería bueno mirar las bendiciones que profirió Jacob para Jacob. estas tribus, ¿no? Sí, ok. ¿Qué Vamos a- características tienen y por qué el Señor las nombra ahí? Es que así es como se estudia, llamémoslo así. Sí, está en Génesis 49. Voy a buscarlas. Génesis 49. O sea, por ejemplo, bueno, Judá está en el 8. Judá está en el 8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, has subido, se agazapa, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre sus pies, refiriéndose a Jesús, hasta que venga Shiloh, eso es un nombre para Jesús, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, sus dientes blancos por la leche. Esa es la bendición a Judá. Sí, de ahí Otro, vendría Jesús, prácticamente sería una gran bendición, ¿no? claro. Zabulón, solo hay un versículo que dice, Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Si no mira el mapa de las tribus de Israel, que está por aquí lo tenía. Zabulón está aquí, en amarillo, esta tribu pequeñita. Pertenece a las tribus del norte.
Sí, pero no tenía salida al mar. Y en la oración de Jacob dice que tendría, ¿sí? Habitará a la orilla del mar, mira. Será su puerto para nada y su límite hasta Sion. La verdad no sé qué quiere decir eso. Lo que pasa es que también hay que mirar bajo el contexto, Tommy, que dice la hermana Helen White, que, digamos, ellos no obedecieron al pie de la letra lo que el Señor les había dicho. Cuando llegaban a ciertos terrenos había que exterminarlos para ir agarrando territorio y territorio. También eso era condicional, porque mucha de la profecía también, no mucha, pero alguna no se cumplió literalmente. Y eso también nos muestra que depende de nosotros. Así es, sí, señor. Bien. Otra tribu que se nombra es Benjamín. Y Benjamín está en el 27, por acá. Dice, Benjamín es lobo rapaz. De mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Bueno, esa es otra Tribu del norte. tribu. Sí, el norte. Benjamín, aquí está pequeñito en azul. Benjamín. Ok. Y la otra que se nombra es Neftalí. Y Neftalí está en, segundo lo busqué, está en el 21. 21. Solo hay un versículo. Dice, Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Es lo único que dice. Ese también está en la tribu del norte. Sí, casi todas en la tribu del norte. Del sur solo Solamente está Judá. Judá. Judá y Simeón. Era pequeñita esa tribu. No, pero estoy hablando del ¿Sí? Salmo. O sea, el Salmo Ah, solamente ya, sí, señor. aparece Judá de la tribu del sur. O sea, ¿sí? Sí, sí, sí. Aparecen tres del norte y una del sur. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Y de Judá era donde vendría Jesús. Sí, Y de las tribus del norte fueron dispersadas. O sea, como tribus, sí alguna familia volvieron, pero fueron dispersadas como tribu. Entonces fíjese que también ahí hay dos grupos. O sea que esos son los dos palos que dice el Cira. Que había explicado, sí me acuerdo cuando explicó eso. sí. Bueno, podemos decir cuándo ocurrió esto del 24, 25, 26. Ellos, ¿a quiénes se está refiriendo? A los que estaba hablando aquí en el 23 y 22. Ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi rey hacia el santuario. La hermana Juaya ¿Cómo? habla, ¿sí? No, sigue, y ahorita yo te iba a hacer una pregunta. Ok. La hermana Juárez dice, les a todas las gentes que esa fue la forma en que Jesús fue al cielo y ascendió al cielo en medio de cánticos, una procesión de cantores, sí, los ángeles, más las primicias que él había rescatado, todo eso fue una procesión realmente. Creo yo que esto se refiere a Sí, ese señor, momento. eso era lo que iba a decir. Bien. Ok, bueno, ahí está. Lo curioso es que, claro, esto no solo lo vieron los ángeles de Dios, sino también los ángeles caídos. Fueron testigos de esa procesión victoriosa de Jesús hacia el santuario. Me imagino que ahí en algún punto ocurre la batalla, ¿no? Que ellos no se van a quedar solo mirando. Esa batalla, entre comillas, ya había sucedido, porque cuando uno lee es que la hermana Helen White, o sea, él dice que Satanás había montado guardia para que no resucitara a Jesús mientras él estaba, y también el pastor Gambetta lo dice, él estaba por Ah, allá sí, revisando a que no se despertara, o sea, no levantaran a las tumbas que se habían abierto. Y el así que es. se encargó en levantarlos fue el mismo Jesús, o sea, Satanás no podía hacer nada ahí. Por eso dice sobre la muerte, había victoria sobre la muerte allá arriba decía, algo así. Amén. Bueno, entonces ahí está.
¿Alguien más quiere O destacar sea que, algo? perdóneme, y entonces si Sí, uno dale. continúa leyendo referente a todo lo que sucedió en ese momento con los cantores, toda esa procesión, eso fue majestuoso. Pero qué curioso, ¿no? Que llevan llevan como ¿cómo se llama? La línea, y luego llega y dice acá en el 27, allí va Benjamín, el más joven. Allí también, ¿quién iba? Los príncipes de Judá. Pero también iba, ¿qué? Los príncipes de Zabulón. Iba también, ¿qué? Los príncipes de Neftalí. Entonces, aquí nos está dando como una clave también, aparte de lo que nos muestra la hermana Helen White, de quiénes fueron los que resucitó el Señor Jesús, qué grupo fue el que resucitó el Señor Jesús para las primicias. Aquí también nos está hablando de las tribus, que a pesar de que fueron dispersadas las tribus del norte, qué curioso, nombra más tribus del norte que las tribus del sur, ¿no? Entonces, como diciendo, para el Señor no hay nada imposible, se los llevó. Amén. Sí, ya habría que mirar, estudiar más a fondo cada una de esas tribus, ¿no? En la historia ya como tal, para poder como aprender de qué es lo que quiere el Señor Jesús decir aquí, ¿no? ¿Quiénes se llevó? Interesante. ¿Alguien más desea comentar algo? Yo vuelvo a resaltar en negrilla, pero es que me sorprende tan maravilloso el Señor, de uno decir, uy, no, pues esas tribus fueron dispersadas, y pues ahorita que yo estoy leyendo toda esa parte, uno dice, fueron tan rebeldes, pero mire su amor y su misericordia, Dios mío, y, y mire cuántos nombra ahí, que nombra más grupos, que no quiere decir que no vayan a estar otros grupos, pero no importó, o sea, se fue, y de ahí, porque bajo ese grupo, que dice la hermana Helen White, el grupo fueron de los mártires, entonces sería bueno, ¿no? Como dice, qué mártires fueron de cada grupo que pudo haberse llevado el Señor, ¿no? Claro. Interesante. Bueno, yo diría que dejémoslo ahí. Y bueno, el que desee estudiar en la semana ahí tiene bastante que estudiar. Y también si quiere compartirlo el sábado, pues desde luego, para hacerlo. Bueno, vamos a terminar entonces con un himno. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó. Él hizo al cojo caminar y al ciego vista dio. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal.